día, una vez más, damos gracias al Señor porque Él ha sido fiel, ha sido bueno, porque Él nos permite a través de este medio poder adorarle, poder darle gracias por su misericordia, por su gran amor. Y bueno, hoy queremos compartir una alabanza para aceptar al Señor, así que te invitamos a que te unas con nosotros para cantarle. 1, 2, 3 y... para que le digas al Señor: tú eres el único digno, eres el único Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios. Una vez más, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Rey que la muerte. Una vez más, vamos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
Tú has sido fiel, tú has sido bueno y estamos agradecidos contigo, Señor. Una vez más recibe todo el honor. Vamos a disfrutar de esta hermosa palabra que nos va a dar nuestro Jesús, nuestro Espíritu Santo, para consolar y traer paz a nuestro corazón. Que Dios les bendiga grandemente. Amada iglesia, Dios me le bendiga grandemente. Un abrazo muy especial. Le doy gracias a Dios, le doy la gloria y la honra por permitirme exponer su palabra en este día. Hoy quiero compartir con usted esta palabra que he titulado Entrenamiento en el arroyo de Querit. Y quiero hablarles acerca de alguien muy conocido en la Biblia y es el profeta Elías. Quiero leerle Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, que seas tú ministrando a través de ella, que seas tú, Señor, tocando cada vida y cada corazón, que mientras esta palabra es expuesta, traiga refrigerio y tranquilidad a cada uno, Señor, de las vidas que están escuchando por este medio. Señor, bendigo a la iglesia, Señor, bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es ese entrenamiento y de ese entrenamiento que Elías recibió en este lugar. Entrenamiento significa preparación para perfeccionar el desarrollo de una actividad. Así como en el deporte, estos hombres o estos deportistas, dada la redundancia, necesitan ese entrenamiento para desarrollarse físicamente, también en el plano religioso, podríamos decirlo de alguna manera, el carácter del cristiano debe ser tratado por el Señor. Aquí pasa algo extraordinario, y es que el Señor le dice a Elías que vaya y se esconda en el arroyo de Querit. Pero mire lo que dice la palabra. Leemos nuevamente el 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías decía de que solamente por la palabra de él volvería a llover. Pero el Señor le dice en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, el Señor le dice a Elías: vete al arroyo de Querit, escóndete allá en ese lugar. Luego también le dice de que allí él bebería del arroyo y que él sería alimentado por unos cuervos, ¿verdad? Dice que allí él le iba a sustentar, por decirlo de alguna manera. Quiero hablarles un poquito acerca de este arroyo de Querit. Querit significa separación, cortadura. El arroyo de Querit no era un riachuelo cualquiera, mis amados hermanos. Se encontraba en los rocosos desfiladeros de Galaad al este del río Jordán. Y este nombre describe un lugar donde la roca ha sido dividida. ¿Qué sucedía en este arroyo? Que cuando venían las grandes lluvias, como era un lugar muy rocoso, las rocas tenían que ser partidas, las rocas tenían que ser quebradas y separadas para preparar este río para el fluir del agua cuando lloviera. En este lugar se daba un quebrantamiento porque las rocas tenían que ser cortadas.
quebrantadas. Era un lugar de quebrantamiento, un lugar de separación como preparación para el fluir de este río. En ese lugar era que se encontraba Elías, a orillas del arroyo de Querit. Y vemos aquí algo también, que el Señor tenía que tratar unas áreas en este profeta. Vemos que Elías tuvo que atravesar por un periodo de quebrantamiento y separación en la presencia del Señor. Cuando el Señor le dice que se vaya, que se esconda en el arroyo de Querit, se tiene que separar de todo, tiene que estar allí al lado de ese arroyo, tiene que ser alimentado, pero hay una separación. Y esa separación era para que él sufriera un quebrantamiento, y allí también estar en la presencia de Dios, a sola con Dios. Ahora, él tenía que estar en ese lugar también hasta que, tenía que entrar en ese entrenamiento, porque Dios lo estaba preparando para algo extraordinario. Y una de ellas era que él había dicho que no llovería por su palabra, y el Señor empieza a entrenarlo en este lugar, en este arroyo de Querit, para cuando volviera la lluvia, para cuando viniera o cayera esa lluvia. Esto aquí da algo maravilloso, y es que Elías iba a ser formado en el carácter de Cristo. El Señor quería quebrar algo en la vida de Elías. Mire que él dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Señor quería quebrar en él algunas áreas. Ahora aquí Dios empieza un trato con Elías. ¿Qué quería tratar el Señor en Elías en este arroyo de Querit, donde significa separación y cortadura? Quería tratar el orgullo, la confianza y la obediencia. Ahora, este es un tiempo de entrenamiento que él tenía que vivir en ese lugar, para el Señor poder tratar con la vida de Elías. El Señor le dice a Elías algo y le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El Señor le estaba dando, lo envía a ese lugar y le está dando el sustento principal, el agua y la comida. Pero no solamente era que él viera que era una agua que necesitaba. Imagínense Elías en ese lugar, si estaba acostumbrado quizás a estar en una casa, a estar acobijado, a estar en una camita, a comer en platos, ¿verdad? Tomar su agua en vaso, y allí en ese arroyo no tenía nada de esto. Allí el Señor estaba haciendo un quebrantamiento, separando algo que podía obstaculizar el crecimiento espiritual de Elías. Y el Señor le dice: beberás del arroyo, que le da agua. Dice en Juan capítulo 4, vamos a lo que nos dice Juan, y es algo que le dice el Señor. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, y dice, Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, el Señor allí le da algo extraordinario y dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire que el Señor no le estaba hablando simplemente de que tomara el agua del arroyo. Quería que Elías supiera que hay una agua mejor que aquella de la cual tomamos y al rato vamos a tener sed otra vez. Él quería que mirara que había otra manera, ¿verdad?, de lo que significaba esta agua. Y dice en esta versión: cualquiera que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Y esto era lo que el Señor le estaba dando a Elías. Luego el Señor le dice: y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora el Señor le da pan y le da ese alimento espiritual. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego en Juan capítulo 6, versículo del 3 al 5, porque esa agua es como un manantial de que brota esa vida eterna. ¿Y qué le quería mostrar el Señor a Elías en este lugar? Primero, que Él es el proveedor. Segundo, que quería que Él entendiera cuál era esa agua y cuál era ese pan. No como la vemos naturalmente, no como esa agua, no como esa comida diaria, sino que así también esta agua representaba algo importante en nuestra vida, y que este alimento espiritual es mucho más que quizás aquel alimento que, aunque nuestro cuerpo lo necesita, debemos valorarlo. ¿Y qué quería el Señor tratar en él? El orgullo. Y aquí comienza este tratamiento en Elías. El Señor empieza a enseñarle a que mirara más allá desde su óptica lo que Dios estaba ofreciendo en ese arroyo y en esa alimentación de la cual el Señor le estaba dando. Luego vemos algo también en este trato del orgullo de Elías, y dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Mire que ahora el Señor usa a los cuervos para alimentarlo. Dice la palabra en Levítico capítulo 11 versículo 15 y Deuteronomio 14:14. Estos dos textos nos hablan que estas aves hacían parte de las aves impuras que la ley prohibía que comieran. Entonces eso es algo que me llamó la atención. El Señor utiliza estas aves de rapiña para alimentar a Elías. Imagínese cómo sería esto. Y en ese tiempo que estaba la ley, que no podían comer porque hacía parte de los animales impuros. Y es precisamente esta ave la que el Señor utiliza para que lleve el alimento al profeta Elías. Mire qué tremendo, porque algo que me llamaba la atención y estudiaba es de que Dios hace que las cosas se sometan a su voluntad. Utilizar precisamente este ave para alimentarlo, donde esta ave se alimenta de todo, de frutas, pero así como se alimenta de frutas, de semillas, también se alimenta de cosas que están descompuestas, de alimentos descompuestos. Y precisamente Elías recibir de estas aves este alimento. Mis amados, Dios, no importa quizás lo que Dios use para poder bendecir nuestras vidas. Y Dios quería tratar el orgullo de Elías y precisamente toma esta ave. Sabe que Él es Dios y Él es soberano. A Él se someten todas las cosas a su voluntad. ¿Y qué quiero dejarle con esto o lo que me ha enseñado? Que el Señor puede utilizar cualquier circunstancia, cualquier cosa para bendecir tu vida y para bendecir la mía. Ahora, en este quebrantamiento que estaba hablando el Señor, ¿verdad? De Elías, de quebrarlo, de cortar aquello que iba a más adelante quizás a ser un obstáculo para su crecimiento espiritual, era que el Señor también quería que tuviera confianza. Él sabía que si Dios había escogido estos animales para bendecirlo, porque Él le dice claro, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pero el versículo 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya el Señor había dado una orden a los cuervos. Ellos se someten, todo se somete a la voluntad de Dios, porque Él fue quien creó todas las cosas. Mire que en Génesis capítulo 8 versículo 7 también vemos que Noé envió un cuervo, el cual salió y venía para encontrar un lugar seco para que el arca pudiera descansar. Mire que todo se somete a la voluntad de Dios. El Señor somete todo esto porque Él es soberano. Dice en Job capítulo 38 versículo 41 en cuanto al ave, que me llama la atención, y dice: ¿quién preparará al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Dice que esta ave
cuando tiene sus polluelos los abandona y se van a comer, se van a buscar alimento y no regresan. Y dice la palabra que cuando esos polluelos claman a Dios y andan errantes por allí por falta de comida, dice aún que el Señor alimenta estas aves cuando ellas empiezan a clamar al Señor. Algo maravilloso, y también nos dice Lucas capítulo 12 versículo 24, nos dice algo extraordinario también acerca de esta ave, y dice: considerad, los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Dice: considerad los cuervos, que ni siquiera siembran ni siegan, ni tienen despensa. Y eso quería enseñarle el Señor a Elías también, confianza. Confiar en el Señor. Imagínense, el Señor lo envía allí a ese lugar, le dice: quédate en ese arroyo. Él estaba a orillas del arroyo, y me imagino yo que posiblemente, ¿verdad?, tendría que tomar el agua con sus manitas y luego allí esperar que estas aves trajeran este alimento. Yo me imagino Elías diría, o sea, ese orgullo de que cómo va a utilizar una ave que hace parte de la ley, que hace parte de aquellas aves impuras, y me va a alimentar. Yo me imagino cómo se sentiría Elías de que precisamente una de estas aves sería con la que Dios iba a sostenerlo. Pero allí Dios estaba tratando el orgullo y la confianza, porque tenía que tener confianza de que era Dios quien estaba sosteniendo, porque mire que esta ave, dada la redundancia, si traía alimento y comía de todo, ¿qué clase de comida traía? Era la que Dios le daba para que sustentara a Elías. Y de esta manera escoge esta ave. ¿Cómo se sentiría Elías? Yo me hace una pregunta, y es: ¿qué área o en qué área Dios está amputando algo en nuestra vida? ¿O qué área de nosotros necesita que Dios ampute para poder avanzar, para poder crecer? Sucede algo, y es que luego viene y dice el versículo 7: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Sucede algo más. Aquí él es tratado el orgullo, la confianza, la obediencia. Y ahora el Señor primero le dice que esté en el arroyo, va a ser alimentado, y sucede algo. Se seca el arroyo. Tiene que enfrentar algo más, pero aquí es donde está la confianza y donde está la obediencia, que era lo que el Señor quería tratar en la vida de Elías. En ese quebrantamiento, el cual nosotros, a ojos cerrados, en este tiempo debemos confiar en Él. Yo pienso que es un tiempo donde Dios quiere quebrarnos y restaurar nuestra vida. Aquello que está haciendo daño a nuestra vida es lo que Dios quizás en este tiempo también quiere tratar con cada uno de nosotros. Ahora al profeta le toca enfrentarse a la sequía. Imagínense el cómodo, alimentado allí, y se le seca este arroyo. Pero aquí viene algo extraordinario. En el versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces mire que Dios siempre nos tiene en sus manos. Le dice ahora: sal de allí, vete a Sarepta, y dice que ya él ha dado orden a una mujer viuda que lo sustente. Ahora vemos aquí algo maravilloso y extraordinario que ministró mi vida, y es que Elías es enviado a este lugar. Y Sarepta, me llamó mucho la atención lo que significa Sarepta, y Sarepta significa taller donde se refinan joyas. Mire qué hermoso. Ahora llega a ese taller donde Dios quiere refinarlo, donde Dios quiere pulirlo para que él pueda caminar en aquello al cual estaba siendo pulido en Querid. Llega ese taller de refinación, ese taller donde esa joya va a ser pulida. Pero aquí le sucede algo
en este segundo lugar de entrenamiento. El primer lugar podríamos decir que es Kerit, y ahora llega un segundo lugar de entrenamiento, y es un lugar donde no hay abundancia. Es un lugar porque en ese tiempo, acordémonos que había hambre, escasez, no llovía, había sequía y todo esto. Y es un lugar donde no hay tampoco abundancia. Ahora, el Señor iba a trabajar con alguien también, y era con la viuda. Y iba a trabajar un área muy importante en ella, y era el temor. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice, Elías le dijo, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí Elías, el Señor lo envía a Sarepta, donde una viuda que había perdido a su esposo, una viuda que no tenía, ¿verdad?, mucho, solamente un puñado de harina, aceite, iba a hacer unas torticas, y dice que se iba a echar a morir con su hijo. Pero el Señor quería allí también tratar a la viuda, y era el temor. El Señor nos enseña, mis amados, a tener confianza en medio del temor. Ya anteriormente les había hablado acerca de lo que era el temor, que nos trae pánico, preocupación. Pero este es un tiempo donde quizás debemos verlo desde esta perspectiva, y es de que Dios quiere quebrar algo en nuestra vida, como lo estaba haciendo con el profeta Elías. Mire que él llega aquí, y en el versículo 14 dice algo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire ¿qué simboliza la harina y el aceite en la Biblia? Tiene un significado simbólico divino extraordinario, y representa al Espíritu Santo y su accionar. Mire que dice la palabra, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ten confianza, iglesia, de que el Dios de Elías, que lo llevó a Kerit para quebrarlo, para transformarlo, ese es el mismo Dios de este tiempo, que también en este momento que estamos viviendo, también quiere sacar lo mejor de nosotros. Porque hay áreas que son difíciles de que nosotros mismos podamos, aunque lo propongamos cambiar, no vamos a poder, porque hay cosas que solo le competen a Dios y que solamente Él puede ayudarnos, moldear en nuestra vida. Y una de ellas es formar el carácter de Él en nosotros. Y aquí algo maravilloso, y es de que tengas confianza de que no va a escasear, de que Él es nuestro proveedor, de que dejemos aquello que sabemos que tenemos y que debemos entregarle a Dios. El profeta Elías quizás no sabía que tenía orgullo, y el Señor quebró eso cuando Él dice, así vive Jehová, que no lloverá hasta que Él diga la palabra. Y es cuando el Señor le dice, bueno, usted se me va para el arroyo, se me queda allí, te escondes allí, y allí empieza Dios a tratar con su vida. Hay momentos que Dios tiene que tratar con nuestra vida. Sabes que hay lugares donde ese lugar va a ser el lugar de quebrantamiento, donde no vas a poder salir de allí, porque allí es donde Dios va a tratar con tu vida y con mi vida. Hay lugares que, aunque lo veamos que son fuertes para nosotros, es un lugar de quebrantamiento, es un lugar de separación. Y es un lugar donde debemos aprovechar de que Dios pueda hacer de nosotros una joya hermosa, como Sarepta, ese taller para tallar esas joyas que Dios quiere sacar de ti y de mí. Sabe que en Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes. Él era una persona igual que tú y que yo, con muchos errores, y errores que debemos entregarlos en las manos de Dios, para que Dios pueda trabajar como Él quiere en nuestra vida. Ir a ese taller del Maestro, donde Él puede moldearnos conforme a su voluntad, como Él quiere que nosotros podamos
poder caminar en él. Sabe que Elías estaba siendo preparado no para cualquier cosa, estaba siendo preparado para un avivamiento. Y uno de ese avivamiento era de que lloviera nuevamente. Pero él tenía que ser primeramente procesado, quebrantado, tratado por Dios. Dice la palabra que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego el versículo 18 dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mire que Dios, ¿para qué lo estaba preparando en Querid? Porque venía un avivamiento, y ese avivamiento era de que volviera a llover, y lo dice la palabra del Señor. Vemos también que, y voy culminando con esto, Elías salió de Querid a Sarepta. Hay lugares donde, repito nuevamente, que van a ser lugares donde vamos a ser procesados, tratados por Dios y enseñados por Él. Hay lugares donde quizás no te debes mover todavía porque no es el tiempo del Señor. Hay lugares donde Dios permite y Él aprovecha la circunstancia para sacar lo mejor de nosotros. La pregunta sería, ¿qué está enseñando Dios? ¿O qué nos está enseñando en este tiempo donde estamos en casa? En este tiempo que estamos todos allí conviviendo, conociéndonos quizás mejor, porque el día a día a veces no nos los permite. ¿Qué nos está enseñando Dios en ese lugar donde estamos? Alguien decía, ay, no sé, la cuarentena me agarró en este lugar. Déjame decirte, mi amado, de que en ese lugar de Querid, donde Dios quiere cortar algo, donde Dios quiere quebrantar algo para sacar lo mejor de tu vida. Debemos aprovechar todos los momentos que Dios nos permite, porque son momentos de aprendizaje. Elías salió de Querid a Sarepta, taller donde se refinan las joyas. Mire que salimos de allí a llegar a un mejor lugar. Y culmino con esto, el Señor lo estaba preparando para un gran avivamiento. Y mire para qué Dios lo estaba preparando. En el versículo 18 dice la palabra, versículo 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Mire que esta mujer dice, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Aquí esta mujer reconoció, sin que nadie le dijera, que él era un varón de Dios. Esto era lo que quería el Señor, que lo conociera quizás las personas como ese profeta, y no como él lo había dicho en el 17, que dice, solo por mi palabra lloverá. No, el Señor trató el orgullo de Elías, y mire que aquí él, ¿verdad? Se presenta esta situación en la mujer, en esta viuda, dice que su hijo muere, el profeta Elías viene allí, ora, y ella dice, varón de Dios, reconoció lo que Dios había depositado en Elías. Y esto era uno de los avivamientos. ¿Qué sucedió aquí? ¿Para qué lo estaba preparando el Señor en Querid? Porque resucitó a un niño, resucitar a un niño, resucitar a una persona. Mire, para eso estaba siendo él entrenado allí, y por eso Dios quería tratar el orgullo, la confianza y la obediencia, porque venía algo extraordinario. En el capítulo 18, la sequía termina. Yo lo invito para que usted allí en casa, usted pueda leerlo detenidamente, ¿verdad? Dice que allí ya terminó la sequía y el Señor lo estaba preparando para ese avivamiento. Este es un tiempo donde Dios nos está preparando, porque viene un avivamiento extraordinario, donde la iglesia, que somos cada uno de nosotros, debemos estar preparados, debemos estar en ese taller para ser refinados como esa joya que el Señor quiere. Por eso aprovechemos todos los momentos que Él nos está permitiendo, iglesia. Y le dejo esto en su corazón. ¿Cómo reaccionas frente a los cuervos? ¿Cómo estás reaccionando tú frente a los cuervos? Dios puede utilizar a cualquiera para bendecir tu vida. A cualquiera
para traer esa provisión. No mires de dónde ni cómo, porque hay áreas en nuestra vida que deben ser tratadas por el Señor. A usted, mi amado amigo, usted que está escuchando, te invito a que tengas confianza en el Señor y que este sea un tiempo donde podamos meditar en aquellas cosas que Dios necesita cambiar y transformar en nuestra vida. Quiero orar para dar gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, recibe gloria, recibe honra y recibe alabanza, Señor amado. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que seas tú ministrando a través de ella, que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de la gloria. Mira aquel que quizás no te conoce, Señor, como ese Dios que provee, Señor, como ese Dios que utiliza la circunstancia para sacar lo mejor de lo mejor. Padre, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, si alguno está pasando una circunstancia, si alguno te está preguntando y tiene dudas, Señor, de tantas cosas quizás que estamos viviendo y no encuentras respuesta, yo te pido, Señor amado, que tú traigas la paz, la tranquilidad, Señor. Padre, Elías estaba en Kerit y estaba siendo quebrado, Señor. Si quizás alguno de nosotros en este tiempo tú estás quebrando algo en nuestra vida, seas tú fortaleciéndole, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies.
y aquí permaneceré, postrado, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.